Conmigo se encuentra el aspirante a la presidencia de la República por parte del PRD, Rolando Mirones, también conocedor del tema de seguridad ciudadana. Buenos días, señor Mirones. En las últimas horas se han desatado varios crímenes y queremos empezar por eso, pero también vamos a hablar del tema del Tribunal Electoral que nos ocupa realmente esta mañana. ¿Qué está pasando en Colón? Hemos visto que y también en otras provincias a nivel nacional pareciera que hasta los fiscales son víctimas ahora de los delitos. ¿En qué seguimos fallando? No parece haber una política clara en términos de lo que está ocurriendo en temas de seguridad. Sí, mira, el problema básicamente es que no existe una política de Estado que realmente vaya en contra de lo que está ocurriendo, de los problemas de fondo. Y lo que existe es un grupo de funcionarios que no tienen la capacidad para hacer el trabajo, porque empezando por el ministro de Seguridad no tiene la capacidad para hacer el trabajo, no tiene la jerarquía, no tiene el conocimiento para ser ministro de Seguridad. Un presidente de la República que vive viajando, que lo que está haciendo es constantemente dando excusas, dando ¿Se ha salido de control el tema de seguridad, sobre todo en Colón, por ejemplo? Totalmente se ha salido de control. Y por supuesto siempre vienen los paliativos, ¿no? Pasa algo, entonces manda un poco más de policía para allá, da 2 conferencias de prensa. A mí ya me da risa ver a los miembros del gobierno hacer conferencias de prensa para advertirle a los maleantes, para advertirle a los pandilleros, por favor. Ya esta gente va de salida, acabándose un gobierno y todavía están advirtiéndole a los maleantes qué es lo que va a pasar con ellos y que se calmen y que dejen de ser maleantes. O sea, por favor. Hacen falta políticas serias de seguridad, pero para eso lo primero que habría que hacer es reconocer que existen problemas. Entonces el gobierno lo que anda es con una serie de funcionarios que son especialistas en hacer presentaciones de PowerPoint o de Excel diciendo que no pasa nada. Y se presentan unos números y nos comparan con los peores países del mundo y nos dicen que no pasa nada. El otro día el ministro de Seguridad lo dijo, ¿no? Que comparado con otros países, Panamá es un país muy seguro. ¿Y a nosotros de qué nos vale si la gente sigue muriendo? Si la gente a la gente también, no solamente es el homicidio, a la gente la siguen secuestrando, a la gente la siguen estafando, a la gente la siguen golpeando en la calle, le siguen robando, le siguen hurtando. Y ni las autoridades parecieran escaparse a la ola de criminal, porque inclusive veíamos casos de algunos fiscales que han sido víctimas en Chiriquí de los delincuentes. Bueno, claro, y eso que crea una situación de inseguridad en el ánimo de la gente. Olvidémonos de lo que está ocurriendo en efecto, sino en el ánimo de la gente que dice, bueno, si a una autoridad le pasa esto, ¿qué me pasa a mí? Que soy una persona más del pueblo. Y esa es la realidad, o sea, esta percepción que existe en la gente es real, es producto de cosas que están viendo pasar al lado de ellos. Pero mientras no se ataquen los problemas de fondo, es muy difícil que esto se arregle y evidentemente esto no se va a arreglar con este gobierno. Yo le hago un llamado a la población de que si nosotros queremos seguridad tenemos que pensar en un próximo gobierno, en exigirle a este que haga lo que pueda en este momento, pero ya a estas alturas es imposible que ellos van a arreglar los problemas y por supuesto seguirán diciéndonos que sí lo han arreglado porque van a seguir presentando unas cifras que no nos dicen nada a nosotros porque seguimos viendo que en la calle hay una situación totalmente diferente a la que ellos plantean. Hablemos del tema de lo que está pasando en la Asamblea. Todavía hay una indefinición en cuanto a lo que va a ocurrir con la Comisión de Credenciales, que pareciera que había un matraqueo, no me gusta mucho esa palabra, pero un matraqueo interno, e incluso la Estrella de Panamá titulado hoy PRD y Cambio Democrático arrinconan al oficialismo. ¿Qué va a pasar realmente cuando vemos que el presidente viaja nuevamente y queda también postergado por otra parte el tema de las candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia? Sigue siendo postergado el tema de la justicia y qué va a pasar a nivel político con la Comisión de Credenciales. Bueno, Juan Carlos Varela nos ha ya acostumbrado a su irresponsabilidad, a su falta de entereza, a su falta de amor por este país realmente, a su falta de cumplimiento de promesas que hizo anteriormente. Entonces, una persona que sabía de antemano que a finales del año 2017 le tocaba designar a personas para la Corte y luego esperar que esas personas fueran ratificadas por la Asamblea. Esa persona debió haber entendido que desde el mes, probablemente de agosto o septiembre del 2017, él tenía que empezar conversaciones con las bancadas de la Asamblea, porque eso es lo que debió hacer de un principio. En todos los países del mundo en los que existe este sistema de que el Ejecutivo nombra o designa y es el Legislativo el que ratifica, siempre hay una negociación previa, siempre, y esa negociación se da en privado. El presidente de la República presenta posibles candidatos y de la parte de los diputados le van diciendo quién podría tener los votos y quién podría no tener los votos. O sea, hay un proceso que se da que nunca lo vemos. Y entonces, claro, cuando se presenta una persona así, se le hacen
todas las preguntas, se hace todo el examen que hay que hacer de manera pública, pero ya ha pasado por un filtro anterior. Eso no lo hizo Varela. Fue prepotente, fue arrogante, como lo es siempre, y llevó a unas personas sin preguntarle a nadie, incluso las mantuvo después de saber que no tenían los votos. Bien, ¿qué va a pasar ahora cuando vemos que todavía no hay una definición de qué va a pasar con la Comisión de Credenciales? Ahí decía el PRD y CD están arrinconando el oficialismo. ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué puede pasar finalmente? Mira, lo que está pasando es sencillamente que Varela ya no tiene un control de la Asamblea, porque ya esa división que se dio anteriormente, que había 3 bancadas, 2 bancadas grandes, como la del PRD y la del Cambio Democrático, y después una bancada más pequeña, la del panameñismo. Esa situación varió totalmente ahora con el tema de las magistradas. Yo pienso que hay una conciencia de que el presidente Varela ya ha tomado un poder absoluto que está controlando el órgano legislativo, que controla el órgano judicial, y creo que eso ha preocupado a muchos. Y esta nueva conformación de una nueva mayoría en la Asamblea se ha ido fraguando poco a poco. Esta nueva conformación, ¿qué es lo que permite? Hacer las cosas de manera adecuada, porque la Comisión de Credenciales está compuesta de una manera que es totalmente ilegal y totalmente inconstitucional. Y a mí me da dolor ver a diputados que dicen, no, pero es que nosotros acordamos hacerlo, es decir... Parece un asunto de conveniencia política en este momento, porque realmente hasta ahora que se considera, la Comisión de Credenciales está conformada de forma desigual. O sea, hasta ahora el PRD se da cuenta de que esto está ocurriendo. Yo estoy totalmente de acuerdo con que, del punto de vista político, afuera la gente puede decir, bueno, ¿por qué lo dices ahora y no lo dijiste antes? Que el PRD ahora es que decide ser oposición. Y habrá mil excusas, habrá mil excusas, y yo no quiero entrar en eso. Yo me quisiera mantener más que nada en lo objetivo. Y es que si algo está mal hecho, hay que ponerlo, hay que hacerlo bien. No podemos decir, bueno, ya se hizo mal, y por eso te digo que me duele muchísimo escuchar a diputados decir que es que ellos acordaron esa conformación de la Comisión de Credenciales. Es decir, ellos acordaron violar la Constitución y violar la ley. Ellos lo acordaron. Y quieren decirnos a nosotros que porque ellos lo acordaron tenemos que decir que está bien. O sea, el día de mañana desconocen cualquier artículo de la Constitución, desconocen cualquier artículo de cualquier ley por acuerdo. Eso no pasa en ninguna democracia. Tú no puedes acordar violar la ley, mucho menos la Constitución. Bien, hablemos ahora también del tema del Tribunal Electoral. Usted ha hecho fuertes acusaciones recientemente sobre, usted está preocupado por el tema del control, una supuesta manipulación, específicamente por parte del presidente Juan Carlos Varela, y ha dicho incluso en una entrevista reciente que el Tribunal Electoral, específicamente los magistrados, se han vestido de árbitro y de la camiseta del gobierno. Eso es preocupante, lo que usted está diciendo, de cara a lo que viene próximamente. Claro, mira, y más ¿qué base hay sobre eso? Más allá de cualquier situación que me diga, bueno, ¿dónde está la prueba? La prueba la tenemos todos los días en los medios de comunicación, cuando vemos en las redes sociales, cuando vemos a personeros de gobierno, específicamente el presidente de la República, el alcalde de la capital, el señor Echelecu, ministro de Vivienda, que están haciendo política de manera abierta en contra de esa misma norma que Varela presentó en la Asamblea y que es una ley de Varela, esa reforma electoral, y que fue básicamente para beneficiar al gobierno y callar a la oposición. Entonces, hoy vemos a los magistrados llamándole la atención a todas las personas que sean consideradas de oposición cuando hablan, cuando se expresan, cuando se reúnen. Sin embargo... Pareciera que hay una censura excesiva, ¿cree usted, en todo este asunto del Tribunal Electoral? Es una censura que viola garantías constitucionales, que va en contra de nuestra libertad de expresión y que va en contra de nuestra libertad de reunión. Básicamente es eso, pero además va en contra de ese derecho que debe tener la población, que es inclusive mucho más importante, el derecho de la población de conocer quiénes están aspirando a dirigir el país, o quiénes están aspirando a ser diputados, o quiénes están aspirando a ser alcaldes. No le están dando la posibilidad a la población de que nos conozca, porque sencillamente nos dicen ustedes se tienen que callar la boca y no pueden hablar hasta 45 días antes de una primaria o 60 días antes de la general. Eso es absurdo. Yo entendía que nos dijesen a nosotros no gasten dinero, que se prohíba la pauta, eso lo puedo entender, pero que se prohíba la expresión, que se prohíba la reunión es absurdo. Pero lo peor, y es lo que nos llama la atención y es lo que nos preocupa, es ver cómo el Tribunal Electoral aplica un estándar para unos y un estándar diferente para otros. Eso después de la invasión no ocurría en el Tribunal Electoral. El Tribunal Electoral era realmente un árbitro imparcial, pero hoy en día vemos pronunciamientos y acciones y también omisiones
que nos indican que el Tribunal Electoral está parcializado a favor del gobierno 100%. Ahora, incluso usted mencionaba en su entrevista que está realmente preocupado por el tema también del monitoreo que va a haber un poco excesivo de redes sociales. ¿Eso realmente hasta qué punto nos puede limitar en términos de nuestra libertad de expresión en los medios de comunicación y también en este Es que cualquier monitoreo, yo no digo que un monitoreo excesivo, cualquier monitoreo es excesivo, porque estamos hablando de libertad de expresión. Y estamos hablando de que el gobierno... Ahora, estos cambios todos fueron consultados con los partidos políticos. El PRD no dio su postura en su momento determinado. Yo no puedo negar eso. O sea, fueron los diputados los que aprobaron eso y hoy en día tienen las manos en la cabeza diciendo que hicimos. Pero es que, insisto, esa ley la presentó Varela y esa ley se aprobó en el momento en el que no existía una mayoría dentro de la Asamblea. O sea, había 3 bloques de poder y esos 3 bloques tenían que ponerse de acuerdo. En ese momento surge esa norma que muchos advertimos dentro de los partidos políticos, que era inconstitucional, que no debía ser aprobada de esa forma, sin embargo lo fue. Y por supuesto que los partidos tenemos que aceptar culpa en eso. Ya no queda otro camino entonces. Ya no queda otro camino porque nos abocaríamos, por ejemplo, a presentar reformas. Eso se pensó. Incluso los magistrados pensaron en presentar reformas. El problema es que en una situación como la que hay en la Asamblea, hoy en día el gobierno no querría presentar ningún tipo de reforma. Se puede presentar, por ejemplo, un recurso de inconstitucionalidad, por supuesto que se puede presentar, pero lo va a contestar la Corte, una Corte que hoy en día le hacen falta 3 magistrados. Sí. Entonces es muy difícil ya trabajar con esto y lo que nosotros tenemos que salir es a denunciar las situaciones que están ocurriendo, porque los fraudes electorales no se fraguan de un día para otro. Los fraudes electorales nacen en la mente de quien se quiere quedar en el poder, porque eso siempre se hace desde el poder. Nacen en la mente del que no quiere entregar el poder, nacen en la mente del que no quiere que sea la voluntad popular la que decida cuál es el próximo mandatario. Incluso en parte de las declaraciones que usted daba, usted decía que se va a hacer todo lo que sea posible para permanecer en el poder por parte del gobierno. Es que yo creo que es obvio, y son varias las situaciones. El presidente de la República habla de un adesentamiento del país, que realmente no ha ocurrido. No ha ocurrido porque los mismos comportamientos que él y gente alrededor de él señala en el gobierno anterior o en gobiernos más allá, son los que él está realizando. O sea, si se ha acusado a otros gobiernos o otros funcionarios de corrupción, también hay acusaciones de actos de corrupción en este gobierno. Entonces, con un agravante, y es que el presidente de la República evidentemente está involucrado en todo lo que hace el Ministerio Público y en todo lo que hace el órgano son judicial. Declaraciones bastante sensitivas. También me pregunta una persona si va a ocurrir lo mismo, volviendo al tema de la Asamblea, en la Comisión de Credenciales, que lo que está ocurriendo en la Comisión de Credenciales, en la Comisión de Presupuesto. ¿Qué va a pasar ahí a nivel interno? Bueno, hay varias comisiones que no están bien conformadas. Esa no es la única. Y yo sé que algunos políticos no quieren hablar del tema. Pero que yo sepa... Parece un poco sospechoso que ahora es que se empieza a plantear todo este tipo de cambios a nivel de las comisiones. Es que no es sospechoso, ¿no? Yo no lo veo sospechoso, digamos como las cosas como son. Varela tenía un control en la Asamblea que hoy no tiene, eso es todo. Varela controlaba la Asamblea. Ahora vayan a preguntarle a los diputados qué pasaba allá adentro, por qué él controlaba la Asamblea, pero yo no voy a decir mentira. La realidad es que Varela controlaba la Asamblea y que hoy no la controla, y producto de esa falta de control es que ahora vienen estas nuevas situaciones en las que se quiere ir a lo que es legal, porque insisto, la Comisión de Credenciales no es la única. Que yo sepa, hay por lo menos 10 comisiones Entonces vamos más. a enfrentarnos a una serie de reformas a nivel de las comisiones de presupuesto y de credenciales. Mientras tanto, el tema de las magistradas sigue pendiente todavía, ¿no? En el limbo, los magistrados. Pero es que el tema de los magistrados no tiene nada que ver con eso, porque el presidente de la República pudo haber designado a esas personas y ya la pelota hubiese estado del lado de la Comisión de Credenciales. Claro. Con la conformación actual o con la que va a tener, yo confío que en el día de hoy se vote y que en efecto esa Comisión de Credenciales se cambie. Pero bueno, el presidente de la República no ha cumplido con su labor y no ha designado a estas personas. Que yo sepa, no ha habido ni siquiera un contacto con las bancadas de oposición para proponerles nombres y que se haga esta negociación en privado o esta conversación en privado. Eso no ha pasado, que yo sepa, hasta donde yo tengo conocimiento no ha pasado. Así que yo asumo que el presidente vendrá con otras 2 personas, otros 2 nombres. Y volvemos a caer en el mismo sistema. Y vamos a caer en lo mismo porque en el caso del PRD hemos sido muy claros en señalar que no vamos a votar a favor de ninguna persona que no cumpla con el proceso del Pacto de Estado por la Justicia que el presidente de la República se comprometió en cumplir. Bien.
Bien, hemos hablado con el aspirante presidencial del PRD, Rolando Mirones, sobre varios temas, inseguridad, del tema de lo que está pasando en la Comisión de Credenciales y en las comisiones en términos generales, y también sobre el tema del Tribunal Electoral, que es realmente delicado y también preocupante para muchos sectores.